Amados hermanos, buenos días. Sabiendo que están bien en Cristo, demos gracias a Dios por ese tiempo que nos permite estar juntos, aprendiendo más de su maravillosa palabra. Dispongamos este tiempo en oración. Padre eterno, te damos gracias por tu preciosa presencia en nuestras vidas. Gracias por permitir el crecimiento en unidad de los varones de la iglesia. Gracias por tu provisión. Gracias por tu protección y cuidados para todos nosotros y nuestras familias. Bendice este tiempo de estudio de tu palabra. Quita toda oposición y que con mansedumbre la tomemos como lo que es, lo más valioso que tenemos para ser dirigidos por ti en nuestro diario vivir. Oramos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. En esta ocasión veremos 1 de Pedro capítulo 2 del verso 11 al verso 17. Como creyentes tenemos una identidad, una posición y un llamado. También tenemos derechos y responsabilidades que Dios nos ha dado para vivir conformados a su diseño único. La identidad nos habla de la vida espiritual, regenerados por gracia, justificados por la fe y el arrepentimiento, unidos a Cristo como un regalo de su misericordia y voluntad soberana, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir por la sangre preciosa de Cristo. La posición que nos da se refiere a la ciudadanía como hijos amados de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El llamado a ser santos y sin mancha es para proclamar las perfecciones de nuestro Dios. Como ciudadanos del reino de Dios, tenemos derechos y responsabilidades que debemos cumplir cabalmente, con agradecimiento, obediencia y pasión. Todo esto nos permite estar en la dimensión espiritual correcta, que nos capacita por su gracia a vivir en obediencia a sus preceptos. Es necesario ser capacitados por su palabra y la obra de su Espíritu, para estar en la dimensión donde continuamente somos fortalecidos con poder por su Espíritu, en su gracia, su poder y obediencia, permitiendo que Dios se manifieste en nosotros. Así Dios nos otorga las capacidades para alinear nuestra vida a su verdad, conocer sus propósitos, conocer sus caminos, entender y apreciar sus preceptos, mandamientos y principios, y saber que solo vía la obediencia podremos vivir la voluntad de Dios. Veremos esta enseñanza en 3 partes. Sometidos a Dios, la voluntad de Dios y honrando a Dios en todo. Empecemos con el punto número 1, sometidos a Dios. 1 de Pedro 2 del 11 al 14. Doy lectura. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Someteos, por causa del Señor, a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él, para castigo de los malhechores
y alabanza de los que hacen el bien. Nosotros los creyentes, los amados por Dios, nos debemos mover en el amor del Señor y en los medios de la gracia que nos posicionan en la esfera de la obediencia. Un profundo agradecimiento y en un alto aprecio por Cristo, su obra salvadora y su palabra que nos está transformando, santificándonos. Acércate a Él y te fortalecerá como piedra viva y poder hacer lo que sea necesario. Solo permaneciendo en obediencia a su verdad, permitiendo que el poder de su gracia se manifieste en nosotros y así nuestra vida dé gloria a Dios en todo. Nuestra unión con Cristo debe ser motivación suficiente para que vivamos vidas santas en este mundo impío, arraigados a Dios con todo nuestro ser. Esta unión nos posiciona en la dimensión de la gracia para recibir las capacidades necesarias para vivir y trascender cualquier situación que se presente en nuestras vidas. El texto que estamos estudiando nos pide abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nosotros somos débiles y pecadores por naturaleza, y solo la gracia de Dios, esto es, su poder que se perfecciona en nuestra debilidad, nos lleva a la necesidad de reconocer nuestra pecaminosidad y por su gracia, como ciudadanos del reino de Dios, despojarnos de la vieja naturaleza corrupta, desechando toda malicia y todo engaño, absteniéndonos de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Esta frase, abstenernos de los deseos carnales, significa evitar, quedarse lejos de las pasiones de lo que pertenece a este mundo. Como podemos ver en las obras de la carne que se nos mencionan en Gálatas 5, 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esto nos habla de una guerra contra nuestra alma. Y recordemos que para luchar esta batalla, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribando todo argumento y todo altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. El permanecer en las obras de la carne nos asegura no ser parte de la herencia de los santos. Veamos qué nos dice Gálatas 5:16. Digo, pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. También en Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto muestra una vida disciplinada interiormente y que muestra en lo exterior fe, dominio propio, mansedumbre, bondad, gozo y toda manifestación del fruto del Espíritu en un creyente obediente a la verdad. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Marcos 8:36. Y como nos dice Primera de Pedro 4:8, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros
pues el amor cubre multitud de pecados. Ahora ya con esta base podemos abordar 1 de Pedro 2:12. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. El testimonio de un creyente es invaluable para los que no creen y llegarán a creer, así como para lo más importante que debe ser el motivador de un hijo de Dios, haciendo todo para la gloria de Dios. Estamos hablando de una vida con conducta irreprochable, intachable, honorable, que aun los que nos calumnian, considerando nuestras buenas obras, lleguen a ser salvos por la gracia de Dios y glorifiquen a Dios. A esto se refiere con el día de la visitación. Implica la salvación de los que lleguen a creer por la obra del Espíritu Santo usando nuestro testimonio. Tomemos en cuenta todo esto y veamos que esto no se trata de nosotros, sino de la gloria de Dios. Sigamos con 1 de Pedro 2, del 13 al 14. Someteos, por causa del Señor, a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Así llegamos al sometimiento por causa del Señor a toda institución humana. Someteos significa el reconocimiento de la autoridad de Dios en nuestra vida. Por tanto, nos sometemos a su verdad y como nos manda en Romanos 13 del 1 a 3, someternos a las autoridades constituidas por Dios. Lo contrario es oponerse a Dios mismo. Leamos Romanos 13 del 1 al 3. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Los seres humanos, por naturaleza, somos rebeldes, desobedientes y contrarios a las autoridades. Hablamos mal de ellos y actuamos mal en contra de ellos. Lo que realmente hacemos es estar en contra de Dios, pues Dios los ha dispuesto para nuestro bienestar, y es cuando al someternos los unos a los otros en humildad y en el temor de Dios, damos testimonio de su poder y grandeza. Toda institución humana se refiere a la familia, el trabajo, el gobierno humano, la iglesia. Y Dios espera que podamos ejercer autoridad sobre estas áreas de vida. Pero primero es necesario que aprendamos a someternos a la autoridad. Lo contrario sería oponernos a Dios y recibiremos las consecuencias. Solo si la autoridad nos pide algo contrario a la Escritura, podremos desobedecer en forma correcta. Esto es, apelando a la autoridad con humildad y respeto. Así es como, sometiéndonos, demostramos que honramos y respetamos a Dios y a las autoridades. Así,
llegamos al punto 2, la voluntad de Dios. Sigamos con Primera de Pedro 2, del 15 al 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Como creyentes, queremos conocer y vivir dentro de la voluntad de Dios. El primero de los cauces de su voluntad es que haciendo bien, esto es practicando lo bueno, pero solo la gracia nos permite tener acceso a este bien, a hacer lo que es bueno. Veamos Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y también veamos Primera de Pedro 4:19. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Y esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagamos callar, enmudecer, literalmente poner bozal a los hombres insensatos e ignorantes, evitando que tengan motivos de hablar en contra del Evangelio de Cristo. Veamos lo que nos dice Tito 2, 7 y 8. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. El segundo de los cauces de su voluntad al hacer bien es andar como siervos de Cristo, andar como libres, esto es, quienes han sido libertados de la esclavitud al pecado y a la muerte por la obra redentora de Jesucristo. No usando nuestra libertad para nosotros mismos, egoístamente, sino para el bien de los demás. Y ahora veamos estas escrituras. Gálatas 5:1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Ahora veamos 1 de Pedro 4 del 1 al 2. Por lo tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Y también veamos Efesios 5:1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Así llegamos al punto número 3. Honrando a Dios en todo. Leamos 1 de Pedro 2:17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Los creyentes deben honrar a todas las gentes por ser hechas a imagen de Dios, como los hijos deben honrar a los padres, o los esposos deben dar honra a las esposas, y honrar a las viudas, y honrar a los gobernantes de nuestra nación, y especialmente honrar a los que gobiernan la iglesia. La forma de honrar a todos es someternos con sinceridad en obediencia a las autoridades.
No se nos pide que honremos si son buenos con nosotros, sino honrad a quien merece honra, respetando el cargo, aunque no estemos de acuerdo con las políticas establecidas, mostrando respeto por la autoridad establecida por Dios. También se nos pide amar a los hermanos continuamente, no importando la circunstancia o su posición, al dar ejemplo de reconocer la autoridad de Dios en nuestra vida. Esta es la manera como mostramos nuestro temor continuo a Dios, al apreciar su verdad, deleitarnos en obedecer y someternos a su palabra, al honrar al rey, presidente, gobernadores, etc. Al amar a nuestros hermanos con actos que los edifiquen, poniéndolos antes que nosotros mismos. Veamos lo que nos dice Filipenses 2 del 1 al 4. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de nosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Así es como es mostrado el temor reverente a Dios, con una obediencia fiel y amorosa a nuestro Dios que trae honra a su nombre. Veamos la escritura en Efesios 3 del 14 al 21. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Pasemos a una conclusión. Esta es la vida a la que hemos sido llamados, la vida por gracia, salvos y santos, capacitados continuamente por el Espíritu Santo, llevados a un alto compromiso con Él, de vivir dignamente conforme al llamamiento a una vida santa, que dé honra y alabanza a su nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Finalicemos como nos dice el salmista en el Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Dios bendiga sus vidas con fiel obediencia a su verdad y diligencia con los dones y capacidades espirituales que Dios nos otorga, y que los usemos para su gloria, para su honra y para su alabanza. Amén.